Muy buenas noches, mi nombre es Orly Rusman Huacasarabia, estudiante de octavo semestre de la Universidad Indoamérica. Voy a realizar el video de instrucción fiscal que voy a empezar, que es una etapa procesal previo a que se declare clausurada la audiencia de formulación de cargos. El juez entenderá la petición de apertura de instrucción fiscal por un tiempo de 30, 60 o 90 días. Parte de lo tratado en esta audiencia será remitido al expediente de cuadernillo fiscal, el cual será transmitido por el fiscal especializado, tránsito, soluciones rápidas, delitos contra la vida, patrimonio ciudadano, fe pública, delitos contra la administración pública, violación de género. Mientras dura esta etapa, los defensores, como somos nosotros, debemos estar dentro del procesado o acusado, y como de la víctima deben abandonar solicitudes para diligencias fiscales cuyo objetivo es fortalecer la hipótesis de la responsabilidad o inocencia respectivamente. La instrucción fiscal podría ampliarse por 30 días más en caso que la titular de la acción pública penal, o sea, la fiscal, estime vincular contra otra persona en su acusación. Concluido el tiempo indicado en líneas anteriores, Fiscalía, mediante providencia, declarará formalmente concluida la instrucción fiscal e independientemente comunica al juez para que vuelva a señalar día y hora a fin de que se lleve a cabo la audiencia evacuatoria o preparatoria de juicio. Durante la audiencia evacuatoria o preparatoria a juicio, el derecho debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendiendo como aquella actividad compleja, progresiva, metódica, que se realice de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta, sentencia, con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto. Como segundo punto, en el juicio, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en adelante, la CONVEN, trata al debido procesado en el artículo 8, el cual se relaciona con los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 75, artículo 9, párrafo 6, el artículo 10, párrafo 7, el artículo 24, párrafo 8, artículo 259 y el artículo 27, inciso 10, todos de la Convención Americana, en la que se establece que los estados partes de la Convención tienen la obligación de respetar dichos principios. En materia penal contempla además los principios de impugnación e intimidación, así como el derecho a la motivación o fundamentación, debido a que toda resolución procesal, en lo fundamental el debido proceso en general, tiene como pilares insuslayables los principios de audiencia previa y la igualdad de todas las partes procesales para ejercer su derecho de defensa en idénticas condiciones, es decir, mediante el otorgamiento de igualdades oportunidades para presentar y analizar pruebas, interponer recursos y presentar observaciones dentro de plazos determinados igual para todos. La omisión de estas garantías generalmente deviene en nulidad de lo actuado, dependiendo de la gravedad de la omisión, siendo así el principio
de intimidación y de impugnación, como el artículo 82b, debe analizar conjuntamente la contenida en el inciso de los artículos 4 y 7, el derecho de toda persona detenida o retenida de ser informada de las razones de su detención a ser notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. El principio de intimidación podemos aplicar aquí es aquel que da lugar al derecho de todo imputado a ser instruido de cargos, es decir, a ser puesto en conocimientos de acusación desde el primer momento, incluso antes de la iniciación del proceso contra él. Es la obligación de todas las autoridades que intervienen en el proceso del juzgamiento, principalmente instruir de cargos y advertir de sus derechos a todo impugnado, mediante una relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos y sus consecuencias legales. Y esto solo puede lograrse plenamente en presencia personal del imputado, con su defensor, o sea, con nuestro apoyo. Sería el principio de impugnación. Es un derecho de una acusación formal, necesariamente debe cumplirse en forma de cualquiera a quien se pretenda someter a un proceso. Después debe de fiscalía, órgano acusador, aún inicialmente individualizar al imputado, describir detalladamente, precisa y claramente el hecho de que le acusa y hacer una clara calificación legal del hecho, señalándole los fundamentos del derecho de la acusación y la concreta pretensión punitiva, y aún más los elementos de prueba que la fundamentaron. El alcance de esta garantía es que toda autoridad que intervenga en los actos iniciales de la investigación vele porque el imputado conozca inmediatamente y de forma comprensible cuáles son sus derechos como acusado. La autoridad debe, por tanto, comprobar que el sujeto realmente ha entendido lo que se le dio y sobre cuáles son sus derechos previstos en la Constitución y las leyes del país, y el derecho internacional vigente en el mismo también podemos aplicar. Esta garantía representa el primer caso para conseguir el ejercicio pleno del derecho de defensa, ya que la única forma de refutar la acusación y la prueba de cargo y de estar en disposición de ofrecer la prueba es el conocer con detalle la conducta ilícita que se atribuye a la prueba en que se apoya y la autoridad que tramite el caso. Estas garantías de impugnación e intimación son de acatamiento obligatorio, ya que a partir de su omisión pueden presentar las primeras violaciones al debido proceso. El derecho a la defensa establecida en el artículo 76. Todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegura el derecho debido de procesos que incluirán garantías básicas. Citamos: corresponder a la autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes. El derecho de las personas de la defensa incluirá las siguientes garantías. Inciso A. Podemos identificar a nuestro imputado. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. En procedimientos judiciales, ser asistido por un abogado como nosotros de su elección o defender
o un defensor público no podrá restringirse el acceso. Presentar la forma verbal o escrita, las razones o argumentadas de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes. Presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Bueno, como segundo punto de la tarea tenemos que explicar las etapas del juicio. Voy a indicar cuáles son cada una y qué significa cada. Empezamos con la primera, que es la fase de investigación previa. El fiscal recabe los elementos de convicción, de cargo y de descargo que le permitan decidir su fórmula o no. La impugnación puede durar hasta 2 años máximo. Como segundo punto tenemos la etapa de instrucción fiscal. Tiene por finalidad determinar los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada. Esa etapa puede durar de 90 hasta 120 días. Etapa 3 del juicio. Etapa de evaluación y preparatoria de juicio. El juez asignado convoca a las partes. Audiencia preliminar, donde se resuelven temas de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento. Se establece la validez procesal, valora y evalúa los elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal. Se excluye los elementos de convicción que son ilegales y se determina si proceder o no a la audiencia de juicio. Se realiza en 15 días máximo desde que se recibe el dictamen del fiscal. Como cuarto punto tenemos el juicio. Es la etapa principal del proceso de sustancia. Sobre la base de acusación fiscal del tribunal dictará sentencia sobre la base de las pruebas evacuadas. Debe convocarse a juicio en un tiempo no mayor a 10 días ni menor a 5. Y como último punto tenemos la impugnación. Permite a los sujetos procesales impugnar la sentencia, auto o resolución y así obtener la resolución favorable a los intereses de la parte impugnada. Esas son las partes del procedimiento que nos lleva a una etapa de juicio. Voy a emitir mi acusación particular para delito de ejercicio privado en la acción penal. Partiría, señor juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Tena, provincia del Napo, Orly Rusman Huaca Saravia, ante usted respetuosamente comparezco y formulo la siguiente acusación particular de conformidad con los artículos 11, numeral 1 y 647 del Código Orgánico Integral Penal. Primero, mis nombres y apellidos son Orly Rusman Huaca Saravia, ecuatoriano, mayor de edad, estado civil, casado, de ocupación, estudiante de octavo semestre de la carrera de leyes de la Universidad Indoamérica, con número de cédula 1500627717, 2, domiciliado en esta ciudad de Tena, Cantón Archidona del mismo nombre, provincia del Napo. Segundo, los nombres del acusado son Kevin Patricio Wilcapi Buenaño, con cédula 1500728189, quien es gerente propietario de la empresa NK
de esta ciudad de Archidona. Tercero, la determinación de la infracción acusada es el delito de falsa impugnación de un delito tipificado y reprimido en los artículos 182, 415, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Cuarto, la relación de las circunstancias de la infracción es la siguiente. Desde hace 3 meses atrás me he dedicado a trabajar como reportero de un medio de comunicación digital por redes sociales llamado NK en vivo, en el cual por funciones del trabajo se editan noticias en las cuales se hacen comentarios que luego directa o indirectamente pueden involucrar a ciertas personas en nuestro medio, como es el cantón Archidona. Por este motivo me he visto inmerso en problemas con el señor Kevin Patricio, quien acusa a mi titular de varias cuentas y páginas falsas creadas en la red social de Facebook sin tener ninguna prueba, lo que ha ocasionado que mucha gente me responsabilicen de las noticias falsas que se publican en estas cuentas y quieran tomar represalias en mi contra por la incitación que se encuentra haciendo este señor en mi contra de mi acusado. Entre estos incidentes tenemos los generados que a continuación detallo. El día 3 de marzo del 2021, aproximadamente a las 21 horas, me encontraba realizando un trabajo de reportero en un evento denominado Fiestas del Cantón, realizado en el mercado. En ese momento llegó al sitio el señor Kevin Patricio y sin motivo alguno insultó diciendo que es maricón, cobarde, difamador, que se esconde y escuda detrás de cuentas y páginas falsas. Incluso llegó a intimidar, a pelear, cosa que mi imputado no aceptó. Todo esto fue presenciado por el público asistente y 2 amigos que se encontraban al lado de mi imputado. Respecto al incidente, pensé que habían quedado solucionado, puesto que después hablé con el señor Kevin, quien me supo manifestar que esto se olvidaría y se comprometía a no ofender nuevamente. Pero resulta que el día 25 de marzo del 2023, aproximadamente a las 17 horas en punto, recibe un mensaje de Facebook de parte de un amigo a nombres de Patito SS, en que se mostraba una notificación relacionada a los incidentes que tiene con el señor Kevin, puesto que yo publicó en la cuenta de Facebook para solicitar una ayuda social para un señor de avanzada edad que antes trabajaba en el colegio donde me gradué, ya que lo encontraba en la calle y le pregunté por qué ya no estaba en el colegio y me dijo porque ya lo habían sacado de ese lugar por un comentario presuntivo y posible tráfico de influencias en ese colegio, basado en una noticia que vi respecto al tema de la adjudicación de los locales de venta de este colegio, cosa que fue mal entendido y hubo comentarios en contra de mi imputado, lo que fue aprovechado por el señor Kevin, ya que su amigo Patito trabajó con él como editor de las noticias en vivo, propietario del señor Kevin, y por esta relación de dependencia fue obligado a borrar la historia. Sí, como quinto paso, ubicamos la justificación de la condición de la víctima. Para justificar la condición de víctima, tómese en cuenta el artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que justifico mi condición de víctima en base de las amenazas verbales que ha sufrido el señor Orlehuaca de parte del señor
Kevin Patricio y las difamaciones que éste ha realizado en contra de mi imputado. Sexto, señor juez, protesto formalizar la querella en el momento procesal oportuno. Por lo expuesto, señor juez, y de conformidad con lo que dispone a los artículos 182 y 415 numeral 1 del Código Integral Penal, acuso particularmente al señor Kevin Patricio por la participación del delito de calumnia. Artículo 415. Ejercicio privado de la acción penal. Procede el ejercicio privado de la acción de los siguientes delitos. 1. Calumnia. La persona por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años, según el artículo 182. Octavo, que no me encuentro comprendido dentro de las prohibiciones de acusar establecidos en los artículos 425 del Código Integral Penal y estoy dispuesto a conocer y ratificar de los hechos de la acusación particular cuando su autoridad así lo disponga. Noveno, notificamos que me corresponda, la recibiré en la casilla judicial número 2 al correo electrónico rusman20@hotmail.es y autorizo al abogado aquí presente para que me represente cuanto escritos estimen sea necesario para mi defensa. Adjuntamos 2 copias materializadas de las capturas de pantalla de la cuenta creada por la página de redes sociales Facebook donde se demuestra el delito de denuncia. Adjuntamos también la cédula de identidad y certificado de votación. Eso sería en cuanto a toda la acusación por delito de ejercicio privado de acción penal.